Hola, mi nombre es Andrés López y soy el presentador del podcast Con K, el podcast del programa Estado de Derecho para Latinoamérica de la Fundación Konrad Adenauer. Mi nombre es Hartmut Rank. Soy el director del programa Estado de Derecho para Latinoamérica de nuestra fundación, la Fundación Konrad Adenauer. Hola, mi nombre es María Fernanda Beltrán y mi rol durante este proceso fue ayudar a coordinar lo que fue el cronograma, entonces las reuniones preparatorias con los expertos, al igual que las grabaciones, lo que fue ya los últimos episodios del podcast. Bueno, mi nombre es Julián Borges y mi rol dentro del podcast Con K fue el de editar cada uno de los episodios, es decir, después de la grabación hay que limpiar, cortar, arreglar. Esa fue mi función. Pues mira, yo tuve el privilegio de estar en la primera sesión del podcast. Hola, mi nombre es Pablo Cañón. Soy el Network Manager del programa Estado de Derecho para Latinoamérica de la CAS y soy una de las personas que ha participado dentro del podcast Con K. Hola, yo soy Lucía Becerra, coordinadora de proyectos en el programa Estado de Derecho para Latinoamérica de la Fundación Konrad Adenauer y soy quien coordina y lleva el podcast Con K. El primero tiene que ver con el conocer qué pasa con el Estado de Derecho en otros países. Es decir, hay políticas distintas en diversos países y qué bueno y qué importante conocerlo, no solamente por cultura, sino por entender qué es la versión real de cada país, porque hay voces oficiales dentro del podcast Con K. mi aprendizaje más grande creería que llegar a conocer de tantos temas sobre derecho, Estado de Derecho en los diferentes contextos de Latinoamérica. A mí me impresionó mucho y creo que puede ser como parte del pánico escénico de hacer un podcast, la forma como inicialmente prepararon la entrevista. Es decir, me pareció que había un trabajo muy dedicado de estudio. Yo sentía que venía una entrevista con personas que me habían escrutado muy bien intelectualmente, porque sabían un poco la hoja de vida, lo que yo había escrito, un poco lo que pensaba, en lo que estoy pensando actualmente en términos de derecho constitucional, y pensé que eso era parte del pánico escénico inicial. Luego me di cuenta, luego pensé y dije no, es así como realmente hacen las cosas aquí en el programa. Para mí el podcast Con K ha sido un lugar donde he aprendido muchas cosas, específicamente relacionadas al derecho en Latinoamérica. Incluso a veces es difícil darle seguimiento a todo, pero se aprende mucho sobre Latinoamérica, sobre el derecho y sobre todo pues de lo que nos compete, que es el Estado del Derecho. Creería que hay dos. Uno, pues es como la coordinación de todo para que saliera bien. Y dos, lo que fue, digamos, los guiones, ¿no? Hacerle correctamente las preguntas, aunque mi rol fue más como ayudar a la preparación de los guiones, pero en eso de saber qué preguntas eran las correctas para el desarrollo del tema. Yo creo que el reto más grande dentro del podcast es establecer un lenguaje que nos permita comunicarnos con muchos públicos. Tenemos un público muy diverso, es el público de prácticamente toda Latinoamérica. Entonces hemos estado intentando en todos los episodios crear un lenguaje y al mismo tiempo crear una comunicación que nos permita llegarle a personas en México, en Chile, en Argentina, aquí en Colombia, y que aún así se mantengan bien los temas, ¿no? Que el tema se mantenga con el rigor que merece, con la mirada del especialista también, pero que al mismo tiempo pueda ser entendible para personas que no están metidas directamente en el tema. Mi mayor reto fue estar a la altura de todas las entrevistas, de estar consultando tantas agendas, poder construir diálogos que incluyeran varias perspectivas del derecho y sobre todo tratar de generar un ambiente muy amistoso, pero a la vez también altamente técnico para los invitados. Pues
Si ahora elijo uno que trate de un determinado país, digamos el país X, inmediatamente van a decir que el país X es especialmente importante y los demás menos. Pero no, por supuesto no es así. Las tareas relacionadas con el Estado de Derecho existen en todos los estados, tanto en los países en desarrollo como en los menos desarrollados. Así que le responderé de una manera, digamos, un tanto evasiva, escogiendo varios episodios favoritos míos de nuestra primera temporada, a saber, el primero, el segundo y el quinto, en los que se ilumina un fenómeno todavía muy político, así como jurídicamente interesante, es decir, el constitucionalismo, las decisiones de los tribunales constitucionales y también las reformas constitucionales en varios países, en Ecuador, aquí en Colombia y, por supuesto, ahora en Chile. Mi episodio favorito podría decir que es el de Marcelo Cohen. Creo que habla del impacto de la justicia internacional en el derecho y cómo esa justicia internacional que se ve tan lejana hace parte de la cotidianidad de los ciudadanos en los países de América Latina. Fue quizá con el profesor Sergio Verdugo, en el que abordamos el contexto chileno previo al plebiscito constitucional por el cual el electorado chileno finalmente se pronunció respecto a ese proyecto de constitución. Bueno, destaco el programa que se grabó con el señor Rogelio Lanís, el de prisión preventiva oficiosa en México. Yo creo que ese programa nos abrió mucho los ojos a la realidad de lo que se está viendo en la justicia internacional, de derecho internacional en México. Mi episodio favorito es el de Alfonso Herrera y César Astudillo, donde hablan sobre el proceso constituyente de Chile desde una mirada externa, desde México. Ambos son juristas mexicanos, excelentes juristas mexicanos, y me parece que sus aportes y sus ideas fueron muy interesantes para dar un panorama a un tema que parecía muy específico en Chile, pero que desde su forma de explicarlo se puede entender para toda la región. Mi episodio favorito fue el del uso de la fuerza en el marco de las protestas sociales. Siento que, digamos, ayuda muchísimo a poder interpretar cómo se ve esto en diferentes contextos de América Latina, todas las normas que aplican, el por qué se da, cómo se puede, digamos, mejorar esto. Y digamos que la experta, María Noel Leoni, conocía o conoce mucho el tema junto con el libro, entonces aporta mucho al conocimiento de lo que uno tiene, digamos, frente al Estado de Derecho en este marco de protestas sociales. Bien, desde el área de edición del podcast Conca les dejamos un abrazo gigantesco, un abrazo fraterno y lo más importante, escuchen el podcast Conca. Muchas gracias a la Fundación Konrad Adenauer por la oportunidad de ser partícipe de un proyecto tan bonito y tan grande como es el podcast Conca, y invitarlos a ustedes a que lo escuchen, a que aprendan y se empapen de todo el tema sobre el Estado de Derecho en América Latina. Muchas gracias por sintonizar el podcast Conca. Estamos muy felices de contar con su atención, con que nos sigan en nuestras redes sociales y que puedan estar al tanto de todos nuestros episodios. Y esperen pronto novedades respecto al podcast Conca. No, gracias a ustedes. Lo malo de haber sido el primero es que no lo vuelven a invitar a uno al podcast. Entonces, no sé, me inventaré un nuevo constitucionalismo para que me vuelvan a invitar. Muchas gracias por escuchar el podcast Conca en su primera temporada. Viene la segunda temporada, que llevamos trabajando ya unos meses en ella. Tenemos invitados y tenemos temas de muchísimo interés y actualidad. Están cordialmente invitados a escucharnos cada jueves y ya anunciaremos las fechas de inicio de emisión. Bueno, para quienes nos escuchan y nos ven, muchas gracias por habernos escuchado, por habernos recibido en cualquier escenario en el que normalmente escuchan este podcast Conca. Y les invitamos también a que por favor nos acompañen en una segunda temporada que trataremos de ser mucho más ambiciosos en los temas, en los contextos a trabajar y sobre todo con los expertos que estaremos invitando. Muy cordialmente invitados. Muchas gracias de nuevo para seguir toda la primera temporada de nuestro podcast Conca. Les invito a escuchar, a seguir y la segunda temporada. Y además, a contar a todos sus amigos de nuestro podcast. De antemano, muchas gracias.